¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Mente Sana. Es un placer saludarles. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada jueves y también en nuestras retransmisiones que ustedes ya saben los miércoles 12:30 y los domingos a las 3:30. Y bueno, pues esta noche vamos a tener un tema importante, un tema que es muy útil para todos nosotros. Sabemos que desde hace tiempo la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo pues ha mencionado este eslogan, esta frase de que todos somos pacientes, pero también todos somos cuidadores. Y entonces, pues es importante saber que la salud del cuidador muchas veces puede lastimarse, puede deteriorarse también en este cuidado o en la misma convivencia con otras personas. Y entonces, tanto los profesionales como las personas que no trabajan en esas áreas de salud, pero que cuidan a otras personas, también deben de cuidarse. También es importante cuidar la salud mental, la salud física de los cuidadores. De esto vamos a platicar esta noche y tenemos a una excelente invitada, nos da mucho gusto que esté con nosotras, con nosotros. Ella es la doctora Concepción Carmona Ramos, es la directora del Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza. Y nos da muchísimo gusto, doctora, que esté esta noche aquí con nosotros. Al contrario, Lore, gracias a todos ustedes por la invitación y sobre todo, pues agradecerles a quienes esta tarde nos están viendo desde sus domicilios. Muchísimas gracias, doctora. Sabemos que hoy en día el cuidar la salud mental afortunadamente se está volviendo prioridad, porque lo es, y bueno, se le está dando mayor énfasis a cuidar, preservar, ver cómo podemos mantener nuestra salud mental. En el programa Mente Sana invitamos a la población a que desmitifiquen estas cuestiones acerca de la salud mental, que vayan al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, que hagamos del cuidado de la salud mental una prioridad y un estilo de vida también. ¿Cómo cuidamos nuestra salud mental cuando somos cuidadores? Pues mire, usted ha dicho algo muy importante en el sentido de qué es lo que está sucediendo con la prioridad en la salud mental. ¿Por qué? Porque recordemos que desafortunadamente después de que se suscita la pandemia de COVID-19, observamos que hay un incremento importante en ciertos trastornos mentales como es la depresión y como es la ansiedad. Pero no solamente en este momento, en realidad se visualizó que desde 10 años antes ya había un incremento importante, incluso yo he de decirle que por allá de los 90, pues se hablaba de que los trastornos mentales o las psicopatologías serían las primeras causas de enfermedad, más allá de lo que en ese momento se hablaba de las enfermedades respiratorias o de las diarreicas, y que si bien es cierto hoy en día pareciera que estos últimos padecimientos que he mencionado fueran las primeras causas, lo cierto es que los trastornos mentales se han invisibilizado. ¿Por qué? Por lo que usted acaba de decir. Si bien la importancia de quienes cuidamos la salud mental de las personas es, por supuesto, de gran trascendencia, también a quienes los cuidamos, pues debemos de tener esa trascendencia en nuestra propia salud mental. Desde hace muchos años, la propia Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dentro de su concepto de salud, habla de ese perfecto equilibrio físico, social y aunque en tercer término habla de este equilibrio mental, lo cierto es que hoy en día quienes no tienen este privilegio de tener este equilibrio a nivel de las facultades mentales, por supuesto genera sin duda alguna un gran desacierto, no solamente en el tema personal, sino también en las cuestiones de orden académico, profesional, etcétera. De tal suerte que, ¿qué es lo que se sugiere? Particularmente en los que cuidan a otras personas que sufren también un trastorno de salud mental. Quizás cuando una persona llega a tener alguna enfermedad física, por ejemplo, que llega a tener fiebre, dolor abdominal, un dolor porque se golpeó una rodilla, decimos, te doy un analgésico y con esto disminuye el dolor, o te doy un medicamento para la fiebre y disminuye la fiebre. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que nos dicen, incluso a veces, es que no sé qué es lo que siento, esto que estoy sintiendo es algo que yo no quisiera sentir, pero que pareciera que quisiera como echarme a correr o quizás tener una situación de dolor que no es en realidad, es un dolor, siento que me voy a morir, siento que me están persiguiendo,
leyendo quisiera no ver lo que estoy viendo o escuchar lo que estoy escuchando. Entonces, no es tan sencillo el que tengamos en casa una persona que tiene este tipo de sintomatología, de signología, y que por supuesto a quienes lo cuidan, pues también pareciera generar una especie de incertidumbre en lo que está sucediendo. Evidentemente, lo ideal siempre es que las personas que cuidamos o que cuidan a otras personas que viven este tipo de trastornos, pues de primera instancia también tengan ese cuidado en su propia salud mental. En este contexto, pues hoy se habla de diversos mecanismos de protección fundamentalmente en este tipo de trastornos, y lo ideal es buscar ciertas alternativas que logren o que puedan coadyuvar en lograr este equilibrio mental. Pueden ser alternativas de orden psicológico, hablamos de terapias y terapias psicológicas, por supuesto también otro tipo de alternativas no necesariamente medicalizadas, y que en el último término podríamos hablar de lo que es una terapia farmacológica. Hay también, por supuesto, combinaciones de estas, de la terapia psicológica o de la terapia farmacológica, pero sin duda alguna siempre tenemos que buscar ese cuidado al cuidador primario, precisamente porque, reitero, no es sencillo el que cuida a una persona que tiene una serie de signos y de síntomas que no son los comunes que vemos en alguna enfermedad de origen físico, Lore. Así es. El hecho de también tener el conocimiento de lo que está pasando la persona a la que se cuida, el saber, si no como expertos de la salud, pero sí el saber acerca de la depresión, de la ansiedad, de todo el tipo de trastorno o enfermedad mental que tenga el paciente o la persona que se está acompañando, para saber también cómo actuar y, como usted lo decía, también el hecho de tomar descansos, de turnarse en algunas ocasiones entre los familiares o quienes puedan estar al tanto del cuidado de la persona que lo requiere, para que también el cuidador, si bien está acompañando constantemente, pero el descanso, el tomar un tiempo fuera, el hablar de sus propias emociones, también esto le ayuda para tener contención, para poder desahogarse y no verse saturado o en algún momento ya llegar al tope, ¿no? Al límite donde ya no pueda estar acompañando de la mejor manera posible, porque inclusive algunos cuidadores después comentan que se sienten incluso culpables, ¿no? Porque pues hay una irritabilidad cuando no hay un descanso o porque no saben cómo actuar y entonces también eso les genera culpa y todo esto va en detrimento pues de la salud mental. Por eso es importante que los cuidadores asuman que deben de tener también cuidado, aplicar el autocuidado, por supuesto, darles herramientas que ellos mismos puedan ocupar, pero también el cuidado de otras personas, y así es como todos terminamos siendo cuidadores y por eso debemos de saber cuidarnos. Sí, ha dicho algo también importantísimo, saber identificar oportunamente. Lamentablemente, hace muchos años, ustedes recordarán que en la historia justo de los padecimientos mentales, pues se hablaba de que estas personas estaban poseídas, ¿no? Eran los mitos que se tenían en este sentido, y que conforme fue pasando el tiempo y la historia de esta enfermedad, pese a todo eso, hoy en día todavía se vive el estigma o la discriminación a estas personas, e incluso, bueno, desafortunadamente, personas que pueden estar recluidas o privadas de un derecho tan importante como es la libertad, porque no se reconoce que son enfermedades como cualquier otra enfermedad, porque hoy en día el hablar de que si tengo depresión o que si tengo ansiedad, pues es que entonces estás loco o estás loca y entonces hay que internarte en un, como se les llamaba, ¿no? En un manicomio, cuando en realidad hoy en día, reitero, los padecimientos en un trastorno mental son lo más frecuente que podemos tener, que si hacemos una encuesta aquí muy rápida, realmente se está hablando que al menos, por lo menos 6 de cada 10 personas puede tener un trastorno muy leve hasta un trastorno severo.
y que si lo seguimos aparentemente pues ocultando, entonces no podemos detectar de manera oportuna y hoy en día también está demostrado científicamente que si damos este manejo combinado o en terapia psicológica o farmacológica, estas personas, ¿qué es lo que estamos buscando? Se inserten nuevamente a la sociedad como cualquier otra persona y que por supuesto ejerza sus derechos como cualquier otra persona que no tiene un trastorno psicopatológico. Así es, porque como lo comenta doctora, hay muchas más personas no diagnosticadas que realmente están atravesando por alguna situación de este tipo, pero que el miedo a decir cómo me estoy sintiendo, el miedo a preguntar, inclusive cuando se les sugiere que vayan con un médico, con un psiquiatra, pues es este temor inclusive a la medicación, pero que bueno, se trata de desmitificar todas estas situaciones, de normalizar el cuidado de la salud mental, de aclarar que hay muchas personas con trastornos que son altamente funcionales, exitosas, que tienen relaciones de calidad, que pueden desempeñarse en su vida cotidiana de la mejor manera posible porque están bien diagnosticadas, están bien atendidas, tienen un buen medicamento y tienen apoyo, tienen redes de apoyo y contención. Vamos a ir a un corte, estamos platicando acerca de la salud de los cuidadores. No se vayan. Continuamos platicando con ustedes aquí en Mente Sana acerca de la salud de los cuidadores. Qué importante saber que hoy en día también hay un nuevo modelo de salud mental y que bueno, pues debe de ser de interés y de conocimiento de la población y por eso la directora del Hospital Villa Ocaranza nos va a platicar en qué consiste, doctora, este nuevo modelo de salud mental. Claro que sí, Lore. Pues justo fíjense que a partir del mayo del 2022 se hace una reforma trascendente a la Ley General de Salud y que busca precisamente en este cuidado de la salud mental, reconociendo que hay ciertos factores en el entorno, por supuesto, que pueden condicionar mayor incidencia en estos trastornos psicopatológicos. ¿A qué me refiero? Que hay una oferta importante y que no la podemos dejar de ver de ciertas sustancias adictivas. Podemos hablar de las menos quizás que generan mayor problemática como el tabaquismo, el alcoholismo, pero podemos ir a situaciones de mayor gravedad como son opioides u otro tipo de sustancias adictivas. De tal suerte que en otro momento el programa o lo que es el modelo de salud solamente se enfocaba precisamente a la atención de los trastornos psicopatológicos. Hoy en día, reconociendo, por darle un ejemplo, que de cada 10 jóvenes o adolescentes que usan o abusan del tabaquismo o del alcoholismo, está demostrado que 8 de ellos, es decir, 80% de estos jóvenes, detrás hay un trastorno de depresión. De tal suerte que revisando toda esta vinculación entre diversas comorbilidades, justo es que entonces surge la necesidad de que no dejemos de lado las adicciones de la salud mental. Por eso es que fundamentalmente esta adhesión de ambos programas a nivel nacional es que genera este nuevo modelo de atención a la salud mental, de tal manera que no solamente es el hecho de que tengamos espacios donde las personas acudan a atender una depresión, una ansiedad, sino que vaya más con un enfoque de origen preventivo, porque reitero, la oferta difícilmente el sistema de salud va a poder limitar. ¿Qué se nos compete? Reducir la demanda, es decir, darles elementos desde una base. Hoy en día es romper esos paradigmas en donde justo nuestros hospitales psiquiátricos sean como el primer contacto de atención, sino más bien eso, cambiar esta base de atención en donde lo más importante sea el autocuidado.
Eso es lo que se busca en este nuevo modelo. La prevención, se está dando una inversión importante en que esta prevención se dé desde la parte personalizada. Evidentemente, no solamente tiene que ver con el tema de la salud, tienen que intervenir otras instancias, por ejemplo, las instituciones educativas, en donde también en el caso del Estado de Hidalgo ya la Secretaría de Educación Pública, en esta preocupación que tiene nuestro señor gobernador de que estén implícitos, que haya una vinculación holística de diversas dependencias, pues está ya participando en este tema del autocuidado en la salud, lo comentábamos hace un rato. Después viene este enfoque comunitario, en donde a través de promotores o brigadistas se estará dando información a la población de justo todos estos factores cruciales y que nos pueden orientar hacia prevenir el consumo de ciertas sustancias adictivas, pero además la detección oportuna de una depresión o de una ansiedad con un enfoque hacia estas infancias, hacia estos jóvenes y adolescentes. Y bueno, en el tema del sistema de salud, hoy en día, reitero, la atención se centraba únicamente en los hospitales psiquiátricos y Hidalgo ha tenido también un avance importante desde el año 2000, con lo que en aquel momento se llamó el modelo Hidalgo de la salud mental, que se visualizaba no solamente la atención en los hospitales o en el Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza, sino también en lo que se llaman los núcleos básicos de salud mental. Hoy, ¿en qué se convierten a través de esta transformación que surge del modelo, del nuevo modelo de salud mental? Antes teníamos lo que ya se llamaban los CAPA, que son los centros de atención primaria en adicciones, y hoy se convierte en lo que son los ECOSAME, que son estos centros comunitarios de salud mental y adicciones, en donde, reitero, la visión o el objetivo es esta atención primaria de la salud mental en todos los centros de salud, en los hospitales generales, de tal suerte que el último eslabón de atención tendría que ser los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, bajo esto que hoy llamamos este eslogan que se tiene, la salud mental, derecho humano, porque es un derecho, la propia Constitución lo dicta en el cuarto constitucional, la salud como justo este derecho a la protección que se tiene a esta salud mental, también es una nueva visión. ¿Cuál es esta nueva visión? En que no solamente haya este enfoque de atención prioritaria hacia justo las personas que viven algún trastorno psicopatológico, sino que también haya este enfoque comunitario, que quienes viven un trastorno mental se reinserten nuevamente a sus actividades sociales, educativas, familiares, etcétera. Ir dejando de lado este modelo asilar que se venía manejando durante Que muchos no tengan que años, vivir permanentemente o justo todo el resto de su vida. recluidos en un hospital como precisamente pues ha sido o fue durante muchos años nuestro hospital psiquiátrico, y que justo estas personas que viven un trastorno severo, que sí, por supuesto, hay necesidad en ocasiones de generar una hospitalización, que esta hospitalización sea breve y que nuevamente se reingresen a su familia, nuevamente se inserten a estas actividades en lo social, en lo familiar, en lo académico o incluso en lo profesional. ¿Por qué? Porque la intención es que si hay incluso esta necesidad de una hospitalización, esta sea voluntaria y sería, y esa es la visión, que es el último recurso que vamos a utilizar en una persona que vive con una psicopatología. Por eso la importancia, Lore, y la insistencia de que identifiquemos en nuestras familias, por ejemplo, a veces creemos que es normal que tenga insomnio, ¿no? En psiquiatría, por ejemplo, hacemos una clasificación de los insomnios iniciales, intermedios y al final, es decir, aquella persona que se acuesta y que no logra conciliar el sueño al inicio, ¿no? O aquella persona que sí concilia el sueño al inicio, pero que a la mitad del sueño despierta y pasa cierto tiempo despierto. O aquella persona que al final
de que ya casi va a despertar y a lo mejor habitualmente despierta a 7, 8 de la mañana, resulta que a las 6 de la mañana ya está Y despierto. ya no Entonces, puede volver a. eso son signos que nos tienen que llamar la atención o que a lo mejor hay una situación de un incremento en la ingesta de alimentos porque pareciera que tenemos como mucha ansiedad o quizás el hecho de sentir que nos está pasando algo, que nos va a pasar algo, son datos que nos tienen que llamar la atención y que tiene que hacer que demandemos una atención oportuna para que no progrese la enfermedad y entonces tengamos que llegar a una situación de hospitalización. Y de ahí este esquema del nuevo modelo en que, reitero, desde las unidades de salud de primer nivel, los hospitales podamos acceder a esa atención y el último recurso a utilizar sea una hospitalización y que de darse así, esta hospitalización sea voluntaria y no caer en que llego a una hospitalización y me recluyo en un estado asilar y que pierda yo ese contacto con mi familia, pierda mis derechos que son, por supuesto, inalienables, hablando del derecho a la educación, del derecho propio a la salud, del derecho a un trabajo, del derecho a una vivienda digna, etcétera, justo por aparentemente tener un trastorno de origen psiquiátrico y que va a generar este tipo de inactividad. Así es, y que el desconocimiento, como ya decíamos, de estos trastornos, pues muchas veces hacía antes que el primer recurso fuera la hospitalización, ¿no? Y que no se vieran todas las herramientas y las opciones que hay de tratamiento. Los pacientes pueden ir solamente a una consulta externa y permanecer en su ambiente, en su entorno cotidiano, estar trabajando, pueden estar con el apoyo de la familia, porque también pasaba antes, doctora, bueno, lo vi alguna vez o lo escuché alguna vez en algún hospital, el hecho de que la familia iba, los dejaba y se desentendía y ya nunca regresaban por los pacientes y entonces, bueno, es también hoy sensibilizar a las familias en que si conocemos de qué se trata el trastorno, cómo puedo acompañar, cómo puedo ayudar y lo que decíamos en el bloque anterior, que el cuidar no me va a enfermar si sé cuidarme, entonces, bueno, pues los pacientes, por supuesto, van a tener una mejor calidad de vida a la cual, por supuesto, tienen derecho. Y en todo esto están también los cuidadores de los hospitales, los cuidadores, los profesionales, que también ellos y ellas pues requieren la atención adecuada, ¿no? Esta contención, porque así como el carpintero puede lastimarse cuando está trabajando, pues también los que trabajamos con la salud mental necesitamos tener contención, necesitamos cuidar nuestra salud mental, porque ese también es el riesgo de nuestro trabajo, pero afortunadamente hay muchas opciones para hacerlo. Yo siempre invito a los psicólogos y psicólogas en mi área que vayamos a terapia, que estemos haciendo contención, no necesitamos cuando ya hemos trabajado durante mucho tiempo en terapia estar todo el tiempo, pero sí cada cierto tiempo regresar, tener esta contención emocional que es tan importante para poder acompañar a otros. Y bueno, también usted decía, doctora, el hecho de que hoy en día podamos ver que las adicciones pues son un riesgo de salud mental. ¿No? Son un riesgo realmente y que detrás de las adicciones hay otros trastornos que se pueden atender. Vamos a ir a un corte rapidísimo porque se nos pasa el tiempo muy rápido platicando en temas tan interesantes y regresamos con ustedes aquí en Mente Sana. Estamos de vuelta ya en nuestro tercer bloque platicando acerca de la salud de los cuidadores y hay una propuesta muy interesante que tiene ahora la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo en este cuidado, como que decíamos, en este nuevo modelo de la salud mental, doctora, hacer un taller para los cuidadores, este taller que se llama Todos Somos Rehabilitadores. Queremos que nos platique al respecto, cuándo va a ser, cuáles son los beneficios, qué es lo que van a tener los cuidadores en este taller. Bien, pues justo siendo congruentes en lo que estamos hablando del nuevo modelo de salud mental y que la salud mental en todas y todos, tengamos o no que cuidar a alguien, es prioritaria para cualquier persona y máxime hablando de las y los profesionales de la salud que nos dedicamos a esta atención de la salud mental,
Por supuesto que si decimos que una persona que es cuidadora, a veces sucede que quien cuida a alguien que tiene una psicopatología puede ser rotatoria, es decir, a lo mejor hoy lo cuida el hijo, mañana la hermana, después el papá, etcétera. En el caso particularmente de nuestro hospital, el Hospital Villa Ocaranza, todos los días, porque contamos con usuarios que están allí asilados, pero además llegan usuarios por la consulta externa, por el área de hospitalización, que debemos de atender y que el enfoque fundamental de atención son las psicopatologías, de tal suerte que en esta nueva visión y bajo lo que ha instruido nuestro señor gobernador, porque reconocen que el activo más importante de cualquier espacio laboral es el ser humano. Y bajo esta misiva y reitero visión que tiene él y que tiene nuestra Secretaría de Salud, pues se ha creado este proyecto de intervención a través de los compañeros que también laboran en nuestro hospital, denominado Todos Somos Rehabilitadores. ¿Cuál es el objetivo de este taller o de estos talleres? Primero, bueno, evidentemente llegar al 100% de las y los profesionales de la salud, no solamente hablando de los psicólogos, de los psiquiatras, de las y los médicos, sino también de otros perfiles profesionales, como incluso lo que nosotros denominamos auxiliares terapéuticos, que son personas que si bien no tienen quizás un perfil profesional, llamémosle psiquiátrico o psicológico, son quienes eminentemente cuidan a estos usuarios, los protegen y en algún momento, pues cuando tienen algún trastorno quizás psicótico mayor, pues son los que ayudan en la contención de ellas y de ellos. Pero además también el personal administrativo, porque reitero, todos somos cuidadores de estas personas. De tal suerte que en este objetivo de llegar al 100% del personal, también tiene que ver con justo darles a ellas y a ellos herramientas psicológicas que les permitan afrontar adversidades. ¿Qué sucede cuando logramos que todas y todos los profesionales permitan gestionar sus emociones, pero lograr estas capacidades extraordinarias que sin duda alguna al final va a generar una armonía, primero en el entorno personal, después en el entorno familiar, que también es muy importante, y por supuesto, en consecuencia, en el entorno profesional. ¿Cómo se hace esta intervención? Esta intervención la iniciamos justo hace apenas un par de días. Vamos a llegar al 100% del personal en grupos pequeños porque el trabajo que se utiliza es eminentemente terapéutico, son herramientas terapéuticas las que utilizan las y los psicólogos, a quien de verdad agradezco este respaldo en la intervención y que fundamentalmente son terapias de diversos orígenes. Grupal, por supuesto, es esta dinámica de grupo, es una terapia también de origen narrativo. ¿Para qué? Para que ellas y ellos también pues digan, platiquen, puedan compartir experiencias que viven en el día a día con las y los usuarios. También esta terapia gestáltica, ¿a qué le llamamos? Bueno, ustedes como psicólogos lo saben más, ¿no? La terapia gestáltica tiene que ver con diversas circunstancias o situaciones que venimos acarreando desde que quizás estábamos en el vientre de nuestra madre, en las infancias, en las adolescencias o en la juventud y adultez, que traemos arrastrando y que por supuesto intervienen en cómo nos conducimos, y reitero, desde el origen personal, familiar y profesional. Y finalmente esta terapia de juego, porque por supuesto que no debemos de olvidar ese niño o niña que traemos dentro y que es muy importante en este entorno que llevamos. De tal suerte que con esto buscamos, reitero, que logremos conductas, actitudes que logren favorecer este trabajo multidisciplinario, porque en muchas ocasiones, y particularmente en el hospital, tenemos diversas disciplinas que tienen que interactuar para lograr esta atención holística e integral a las y los usuarios. Cuando lo hacemos de manera aislada, difícilmente podemos tener los mejores resultados. Por ello es que buscamos esta interacción de conductas, de valores, de diversas formas de aprendizaje a efecto de que logremos la armonía, reitero, siempre pensando en que lo más importante de cualquier espacio laboral es el ser humano y que una vez que esto se puede lograr en un impacto personal y profesional, pues los resultados es donde vemos esa diferencia.
Así es, doctora. Pues me viene a la mente ahorita lo que usted está comentando, mandarle un saludo a nuestro querido gobernador, realmente por toda la labor que se realiza y cómo se está viendo a cada persona que esté trabajando en las instituciones y a las personas que acuden a las instituciones. Y por supuesto también a la doctora Zoraida, que es muy comprometida, estuvo ya aquí en el programa platicando con nosotros en este verdadero interés, genuino interés en que las personas trabajadoras y las personas institucionalizadas estén lo mejor posible, ¿no? Que tengamos una mejor calidad de vida, porque ese también es un derecho. Entonces les mandamos un saludo con mucho cariño, mucho respeto. Y bueno, en este taller, doctora, tan interesante, ya se está realizando, está dentro del hospital ahora con la población del hospital, con los trabajadores, y va a salir del hospital para ir a otra parte, o las personas pueden acudir también de otras instituciones de ustedes ir al hospital. Sí, de primera instancia la intención es lograr que los casi 400 trabajadores que tenemos en el hospital pues tengan esta experiencia vivencial del taller y bueno, por supuesto, ya hace un rato comentábamos que tan importante es las y los profesionales de la salud que están en este hospital, pero que bajo el enfoque que en este momento se tiene del nuevo modelo y que por supuesto la intención es que las y los trabajadores que incursionen en la atención en las unidades de salud, en los hospitales, también tengan esta experiencia posterior de vivir el taller, porque reitero, todas y todos pues tenemos que tener esa misma visión de trabajo que se tiene desde el gobierno estatal, por supuesto a través de nuestra Secretaría de Salud, y que en ese orden de ideas y de congruencia, bueno, pues también sería muy grato para todas y todos compartirles que recordarán hace apenas un par de meses, pues justo nuestro gobernador, el licenciado Julio Menchaca, anunció esta rehabilitación en infraestructura del Hospital Villa Ocaranza, que desde hace 23 años no ocurría, desde que fue creado y que hoy es una realidad. Precisamente hace unos días inicia esta rehabilitación en esta congruencia de lo que se dice, de lo que nuestro señor gobernador pues estuvo generando en diversos discursos, pero que hoy es una realidad, es un hecho y que da cuenta precisamente de esta transformación que queremos, no solamente de los espacios físicos, sino también del ser humano en garantizar una atención de calidad y con calidez a las personas. Así es, y el entorno donde se desenvuelven también ayuda para la salud mental, ¿no? Estar en las mejores condiciones en el lugar en el que se encuentran, pues por supuesto que va a favorecer su salud física y mental, la convivencia y también de los trabajadores, también de quienes están ahí, porque por supuesto, pues el contexto, pasan mucho tiempo, pasamos los que trabajamos en diferentes áreas, pasamos mucho tiempo en nuestras áreas de trabajo, entonces el que estas áreas de trabajo, estas áreas donde viven los pacientes, las personas institucionalizadas estén bien, se encuentren en perfectas condiciones, pues por supuesto que es importante. Muchas felicidades y pues que me alegra mucho que así sea. Felicidades también a nuestro querido gobernador. Y doctora, estos talleres, también usted decía, ayudan a la convivencia entre compañeros, ¿no? A tener vínculos de calidad en el trabajo que son importantes, porque en nuestras convivencias cotidianas pasan muchas cosas. A veces algo no nos agrada, inclusive de la propia familia, pero es importante el tener herramientas, el saber gestionar nuestras emociones, el tener una comunicación efectiva para poder asertiva, para poder comunicarnos y en lugar de que estos conflictos se vayan incrementando, se vayan haciendo más grandes, pues que los podamos abordar y para eso necesitamos tener estas herramientas y estos recursos, saber que los tenemos y poder disponer de ellos para resolver conflictos. No siempre, dicen por ahí, los conflictos no siempre se pueden prevenir, pero siempre se pueden solucionar. Sí, totalmente. Y además esto va también en unísono a lo que está el apego a la normatividad, por ejemplo, la norma 035, que tiene que ver justo con que en cualquier espacio laboral tendríamos que estar identificando aquellos factores de riesgo psicosocial que pueden generar pues entornos desfavorables para que nos desarrollemos en las actividades laborales. Entonces, bajo este enfoque precisamente también es que se hace este taller
justo para dar cumplimiento a la normatividad y que logremos un espacio organizacional que permita un mejor desempeño de nuestras tareas. Ya lo decía usted hace unos momentos, pues tiene que ver justo también con este fomento de valores institucionales, de lograr esta comunicación asertiva, de minimizar los conflictos y de lograr una armonía laboral que, reitero, lo primordial primero es lograr la armonía personal para que luego entonces esto que yo genero en mí pueda generar una armonía con mis compañeros de trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con mi familia y por supuesto pues con quienes me desempeño, que sin duda alguna pues es a lo que nos dedicamos quienes servimos a una población, con el paciente, con el usuario, con la persona que acude a demandar una atención en mi hospital. Porque 2 cosas, doctora, todos somos cuidadores y en eso, en esta parte de ser cuidadores, tenemos responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos, por ahí empezamos. A lo mejor alguien podría decir: "Es que yo no cuido a nadie más", pero tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos. Hoy les platicaba en un grupo donde estuve, que cuando somos pequeños nos cuidan nuestros padres o las personas que están a cargo de nosotros y de nosotras, pero ya como adultos y como adultas nos toca ser generosos con nosotros mismos, nos toca cuidarnos, darnos de comer a tiempo, descansar, saber tener esta contención, hablar de las emociones, o sea, nos toca ese autocuidado. Y bueno, por supuesto, si vamos a cuidar a otras personas, pues obviamente buscar las herramientas, buscar esta posibilidad de crecimiento, de estar mejor. Cada cierto tiempo deberíamos, así como llevamos al servicio, el auto y demás, bueno, pues también nosotros cada cierto tiempo debemos acudir, si tenemos la posibilidad, a un taller en las oficinas donde tienen esta posibilidad, que asistan, que vayan, que participen, que se abran. Y bueno, la verdad es que las personas lo hacen de muy buena manera. ah, a muchas personas que cuando ya están en el taller, de verdad que agradecen el que se realicen estos talleres y que haya este trabajo personal, porque como usted lo dijo también, si nos cuidamos, si estamos bien nosotros y nosotras, vamos a poder estar mejor en todos los entornos, inclusive en la convivencia social. Cuando uno está bien trabajado emocionalmente y hay esa contención y esa gestión emocional, bueno, pues no se va a enojar ni va a perder ¿cómo se dice? Los estribos, ¿no? Si va manejando y alguien se atraviesa, o sea, al contrario, vamos a aprender a ser más empáticos con las personas que nos rodean, que nos está haciendo muchísima falta a nivel social, a nivel mundial, el hecho de que aprendamos a gestionar estas emociones y que le demos más importancia a las herramientas, a los pilares de la inteligencia emocional, como son la asertividad, la empatía, todo lo que nos pueda ayudar. Qué bueno que estén trabajando en esto. Trabajar, por supuesto, también con nuestros problemas y situaciones que traemos de toda la historia, como usted bien lo decía. Y pues esta terapia narrativa que nos curamos a través de la palabra nos ayuda el hablar, el escribir de lo que está pasando. Sí, y justamente decía hace un rato, ¿no? El eslogan que tenemos es salud mental, derecho humano, una nueva visión, pero también le llamamos un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en donde justo este taller que denominamos Todos somos rehabilitadores, es eso justo, un nuevo comienzo. Nosotros le decimos es el inicio de lo que de manera sostenida y permanente estaremos realizando con las y los profesionales que laboramos para quienes atendemos estos usuarios y que evidentemente, hace un momento lo comentaba, la intención es que se pueda expandir justo bajo el modelo que en este momento se tiene de que en los centros de salud, en los hospitales, todas y todos tengamos esta misma visión de atención y sobre todo bajo el esquema basal en donde lo más importante es el autocuidado, la prevención para ir reduciendo pues esa brecha primero que se tiene en la atención y sobre todo la incidencia que en este momento tenemos de estos trastornos. Hoy en día reconocemos que lamentablemente, por ejemplo, la depresión es la primera causa de discapacidad y que eso evidentemente merma en una productividad académica, en una productividad profesional, en cualquier otro ámbito en donde nos desarrollemos. Pero si a eso le agregamos que también, por decir algunos datos interesantes o estadísticos,
que el suicidio es la primer causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Entonces, si hacemos una conjunción de estos padecimientos, hablando de depresión, hablando como enfermedad y hablando de suicidio como mortalidad, la ¿Qué le verdad es que son parece? temas Sí, preocupantes. perdón, doctora. ¿Qué le parece si regresando a Con este gusto. corte retomamos este tema, este punto tan importante que nos está comentando? Vamos a un corte, regresamos. Estamos de vuelta y bueno, pues siempre es un placer platicar con todos nuestros invitados e invitadas y antes de irnos al corte, la doctora nos estaba comentando, la doctora Connie, de lo importante que es saber qué es lo que una persona tiene para que no sea un factor de incapacidad, que no sea algo que delimita, ¿no?, su potencial, sus posibilidades de estar mejor. La depresión muchas veces se normaliza, a veces de manera bien intencionada se mencionan frases como échale ganas, ponte a trabajar o haz algo, no estés nada más así, pero realmente hay que tener este conocimiento, es una enfermedad. Las personas con depresión muchas veces lo que menos tienen son ganas, entonces pues obviamente hay que saber cómo abordar estas enfermedades y cómo darnos cuenta de que muchas personas en la población tienen estas enfermedades y no se dan cuenta. Yo hace rato que lo mencionaba, doctora, he escuchado a veces a personas que dicen, es que estoy triste, y cuando les preguntamos desde hace cuánto tiempo lleva sintiéndose así, algunas personas dicen hace 10 años, otras dicen toda mi vida me he sentido así, o las personas con ansiedad que no saben y entonces, bueno, pues vemos que se comen las uñas, que tienen algunas conductas repetitivas, ¿no? También son en las obsesiones y en las compulsiones, que siempre las personas con ansiedad tienen temor, que siempre están pensando de manera negativa, con pensamientos catastróficos. Todo eso no es normal, como usted bien lo decía, y hay que saber atenderlas y, por supuesto, atenderlas a tiempo para no llegar a conclusiones tan tristes y tan trágicas como lo son el suicidio. El suicidio no es una cuestión que criticar, ¿no?, sino es una cuestión que prevenir, que acompañar a la persona. El dolor emocional existe y llega a ser profundamente fuerte, entonces por ello es importante que al menor síntoma, a la menor indicación de que algo está cambiando en nosotros o en nuestra familia, que pongamos atención, que no tengamos miedo de acudir a los centros de salud, a la Secretaría de Salud, al hospital, que vayamos, porque ahí empieza el poder mejorar nuestra calidad de vida y el sentirnos mejor, libres de temor constante, libres de preocupaciones, de tristezas, el poder saber que podemos estar bien, podemos estar mejor y lo merecemos. Sí, justamente hablábamos hace unos momentos de este incremento, pues importante que se ha dado, ya decíamos al inicio del programa, que efectivamente se ha observado a nivel mundial después de la pandemia de COVID un incremento importante en trastornos mentales, llámese depresión y llámese ansiedad, pero que también es cierto, por ejemplo, en una reciente publicación que hace la Organización de las Naciones Unidas, dice que a nivel mundial, después de la pandemia, hay un incremento de un 17% más en los suicidios. Y si decimos que los suicidios son la primera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años y que detrás de ello viene toda una historia en donde seguramente iniciaron con un trastorno depresivo, pero que antes de esto quizás hubo un consumo de sustancias adictivas, en fin, hay un círculo más que virtuoso, hay un círculo vicioso de diversos factores, entornos que conllevan a las personas a lamentables decesos. De tal suerte que de ahí la importancia, como ya lo reiteramos y que no nos cansaremos de decirlo, de que lo identifiquemos, que demandemos esta atención oportuna, que con este nuevo modelo, y en el caso de Hidalgo tenemos en los 84 núcleos básicos de salud mental que se convertirán en corto plazo en estos ECOSAME,
pues por supuesto hay profesionales de la salud que pueden diagnosticar trastornos leves a moderados y que en una situación grave, por supuesto, hacen esta referencia a nuestro Hospital Villa Ocaranza. En el Hospital Villa Ocaranza, por supuesto, damos esta atención no solamente a personas adultas, sino también a niñas, niños y adolescentes. Si bien hoy en día al menos podemos hablar que en México, pues hay una limitante, no hablo solamente de Hidalgo, sino en México como país, una limitante de egresos anuales de profesionales psiquiatras, pero que justo por eso hoy en día lo que estamos buscando es la prevención y la anticipación a un daño mucho mayor, de tal suerte que en el caso del hospital, pues sí ofrecemos esta consulta externa para personas que ya tienen un trastorno mayor, llámese a través de la consulta de paidopsiquiatría, que tenemos, bueno, en este momento en el hospital, solamente en el turno especial, pero que también tenemos la atención de psiquiatras para la atención de personas adultas de lunes a domingo, ¿no? Y que bueno, en aquellas personas que desafortunadamente ya hay un riesgo alto de suicidio y que en muchos de ellos vienen concatenado con el abuso de sustancias adictivas, pues también tenemos la atención a través de la hospitalización. Le llamamos lo que es la hospitalización breve, porque habitualmente estas personas permanecen con un manejo psiquiátrico, con un manejo conductual, con un manejo terapéutico de 3 a 6 semanas, dependiendo del tipo de trastorno. Y que lo que buscamos en esta concordancia con el modelo es que egresen a sus viviendas, a sus actividades cotidianas, con sus familias, siempre restituyendo el derecho no solamente a esta salud, sino el resto de los derechos a los que tenemos las personas, por supuesto. Y en este momento también otro de los servicios que estamos ofertando en el hospital, por ejemplo, es un proyecto que a través también de mis compañeras psicólogas se ha instituido, que es una clínica de ansiedad, que esta clínica nos permite justo no solamente dar este manejo individualizado, sino también una vez que el psiquiatra ha diagnosticado el padecimiento, por ser una de las principales causas de demanda de atención, se llevan a cabo terapias grupales a través de sesiones para darles herramientas, para darles aquellos elementos que permitan a ellos afrontar aparentemente situaciones que pueden conllevarlos a este trastorno de ansiedad, a que se agudice o a que se reactive. De tal manera que lo que buscamos con esta clínica de ansiedad es minimizar el uso de fármacos y privilegiar la atención psicológica o en este caso, insisto, las herramientas que se les dan a las personas. Y también en este gobierno, en esta administración se ha instituido en el afán de acercar y reitero, de ser congruentes con la atención de las personas que menos tienen, que menos acceso pudieran lograr hacia estos espacios, lo que hoy denominamos la telemedicina. De tal manera que si hay una persona que, por ejemplo, vive en la región de la Huasteca, en la Otomí Tepehua, en la Sierra Gorda, en la Sierra Alta, pueden a través de las unidades de salud donde contamos con este servicio, acercarse, hacen el contacto estas unidades con nosotros como hospital y entonces logramos acercar estos servicios que quizás para ellos implicaría un gasto oneroso, un Que transporte, hace difícil, ¿no? tiempo, El poder estar, o sea, justo. todo esto que está mencionando, doctora, qué importante, qué útil saberlo, saber cuáles son las acciones que se están realizando en el hospital, en la Secretaría de Salud, en respecto a la salud mental, ¿no? El poder, porque las personas a veces piensan que es muy difícil, que no van a tener tiempo, que no van a tener acceso, que van a estar muy lejos, que van a venir una vez y luego ya no va a ser posible, que es muy caro. Entonces también es importante presentar todas estas opciones que tenemos para cuidar la salud mental, para darnos cuenta de que sí es posible estar mejor. Y usted decía hace rato, a veces la depresión obviamente se nota, hay síntomas, pero hay depresiones encubiertas también, que también es importante saberlo y que aunque nos sintamos aparentemente bien o no pensemos que, porque la depresión a veces siempre están acostados, siempre están dormidos, no, hay personas que están muy activas, hay personas que van a sus trabajos, pero que también tienen algunos Claro. padecimientos
tratamientos y que de repente han sorprendido noticias a nivel mundial de personas inclusive famosas que las veían bien aparentemente y pues se suicidaron. Entonces, no es vivir con miedo, ¿no? Es vivir con temor o acercarnos con temor a pensar que tenemos un problema, sino atender nuestra salud mental de manera regular, ¿no? La intención es no solamente esperar a ver los síntomas o que los síntomas se agraven, sino también darnos la oportunidad de pensar cómo está mi salud mental, cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy desenvolviendo cotidianamente, ¿no? ¿Cuál es el autoconcepto que tenemos? Entonces, hay muchísimas posibilidades, doctora. Nos da muchísimo gusto que nos haya acompañado esta noche. Las dos hablamos mucho, platicamos mucho y tenemos temas muy, muy importantes que compartir. Nos gustaría mucho, a mí personalmente y a nuestra producción, que nos vuelva a acompañar en Con otro gusto. programa, porque hay mucho, mucho que abordar acerca de la salud mental, doctora. Con mucho gusto y solamente, bueno, pues invitar a la población justo a ello, ¿no? A que busquen este apoyo, a que busquen esta atención en nuestras unidades de salud, la orientación, la asesoría para que puedan acceder a este servicio y que en esa congruencia de equidad, de justicia, de que se tiene en este momento por el gobierno que encabeza el licenciado Julio Menchaca, justo es que los servicios para las personas que no tienen una derechohabiencia son totalmente gratuitos. La atención psiquiátrica, la atención psicológica y bueno, evidentemente los servicios también de atención en este momento a las personas que tenemos asiladas y que estamos buscando este enfoque nuevamente de la multidisciplinariedad para la atención, es que lo estamos haciendo bajo, reitero, ese enfoque del derecho humano, de la equidad y de la justicia social que se requiere. Así es, la salud es un derecho de todos y de todas. Muchísimas gracias, doctora Concepción Carmona Ramos, directora del Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza. Ha sido un placer que nos acompañe en Mente Sana a platicar con usted. Muy interesante, muy enriquecedor. Muchas gracias a ustedes y al auditorio que esta noche ya nos estuvo observando. Muchísimas gracias. Gracias a usted también que nos acompaña cada jueves. Como siempre tenemos una responsabilidad de acompañarle también, brindándole información, e invitando a hacer una reflexión, un análisis sobre cómo estamos viviendo nuestra vida, qué está pasando, cómo estamos cuidando nuestra salud física y mental. Recordemos que nuestro presente, nuestro futuro sí depende mucho de lo que hagamos, de este autocuidado, de esta responsabilidad y bueno, pues de acompañarnos. Si somos cuidadores, vamos a cuidar también de nosotros. Buenas noches, soy Lorena Pache.